En esta puertecilla de formato cuadrado, prácticamente cuadrado, encontraremos el cassette de las aguas negras, como hemos visto antes. Esta es otra de las operaciones fundamentales cuando viajamos en la autocaravana y tendremos que realizarla aproximadamente cada 3 días en función del uso que hagamos del equipamiento. Para abrirlo, con la llave del habitáculo, introducimos en la cerradura la llave, la liberamos y ya podemos girar la manivela para acceder al interior del compartimento. El cassette es este aparato que vemos aquí, este depósito de plástico, y lo que haremos será levantar la pestaña de color hacia arriba y extraer el cassette hacia nosotros. Disponemos de un asa para que sea más fácil sacarlo, y lo que vamos a hacer una vez hemos extraído el depósito es girar el tubo desenroscar el tapón, y en el punto de vaciado de aguas negras, que distinguiremos fácilmente en el camping o en el área de autocaravanas, lo que haremos será volcar su contenido en dicho punto. Presionaremos el botón verde para evitar que el vaciado nos salpique. Lo que hace es que permite la entrada de aire por la parte superior y de esa forma el vaciado es continuo. Cuando hemos vaciado el cassette, lo que haremos será volver a introducir agua limpia en el cassette. Haremos esta operación como 3 o 4 veces, enjuagándolo rápidamente, y cuando vuelva a salirnos agua limpia lo que haremos será dejar 2 litros de agua limpia dentro, volver a cerrarlo e introducirlo en su compartimento de la manera contraria como lo hemos extraído. Simplemente lo metemos en el compartimento, lo metemos hasta el fondo, y cuando la pestaña de color hace clic y se encaja en su sitio, con la cerradura